Oye, tapé el agua Genius con el chono porque no hay... Ah, el tripié chiquito. El tripié chiquito. No lo tengo. ¿No lo tienes? No, Pues pues préstalo. pasé para acá porque lo necesitaban y cuando regresé por el cuerpo ya no tenían en chiquito. Pues préstame una botella de... Una botella o algo. El spray, sí. el spray. Ándale, ese. Para tener Poner esta, el ¿no? chorro y tener el agua Genius ahí. Si me regalas agua a mí, sí, te lo voy a agradecer. Ahorita te traigo un vasito. Que mala atención, la No, Un vasito. Un Ahorita te vasote. la traigo. Agua alcalina. Ah, ¿es esta? Tiene Te nanonutrientes. te quita la acidez del pH de tu cuerpo. Interesante. Esta la inventaron unos chavos del Politécnico. Y hay Gastro, hay Vitality. Y mental. ¿Y qué? Mental. Mental. No es de mental, es de para concentrarse. Entonces esta botellita cuesta ¿qué? Como 20 pesos, ¿no? ¿Ah? Esta botellita cuesta como 20 pesos. 29. Fíjate, 20 pesos baratos, pero te hace bien. Accesible, pero claro. Digo, sí es mucho más caro, pero el problema es que todas las aguas, Bonafón, Ciel, todo eso son ácidas. Todas las enfermedades se desarrollan en la acidez. He escuchado algo al respecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bienvenidos otra vez a Espíritu Samurai. Buenas tardes, Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sensei, ¿cómo estás? Hanna, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Ni audífonos Gracias. Ahorita me Grábate los así. pongo. En vez de ponerse los audífonos en las orejas, se puso uno como parche de pirata. Sí, Porque está con otra mano en el celular. Sí, pero estoy muy bien, muchas ¿Te ayudo? gracias. Sí, sí me lo detiene también. A ver, mira, ¿cómo te los pusiste originalmente? Pero ya. Sale, ya estamos. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguro estaban ansiosos ya porque fue jueves. Ya, y para fuera tener el jueves y programa de todos los Espíritu programas. Samurai, eso. Muy bien. Luego ni nos pelan. Sí, tenemos nuestro buen auditorio. Sí, ¿cómo no? Ahí Sí, está, sí, seguramente ya saludos. están conectados bastantes. ¿Ya? ¿A quién Gilberto es? Jiménez, el sensei Víctor Dueñas Gil. y alguien que no me aparece. Dos Caray. personas. No aparece Es que no, es que no me da como para ver quién es. Bueno, ahorita si salen nos dices y los Sí. El saludamos. sensei Mucho gusto. Claro. Crónica siempre está conectado. Casi El siempre. sensei Rafael Gaitán. Sí. Siempre tenemos a alguien que está al pendiente. Claro que sí. Pues ya estamos muy cerca de tener, bueno, cada vez nos acercamos más a todos estos eventos y torneos que está empezando a haber, y creo que estábamos con que, bueno, el de JK, que es el 11 de noviembre, viene otro, el de la Copa Sensei Mai, 4 de el noviembre. 4 de noviembre. Ahí hubo algún tema con lo del sismo. Ya saben que todo lo del sismo nos... Afectó. Sí, Pasó y hubo postergó varias cosas, ¿no? modificaciones. El Festival de Asia México también se cambió. ¿Ese para cuándo es, Mauricio? ¿Ya sabes? Fíjate que estuvimos hablando con Laila, se está mandando un comunicado en el que está pendiente el cambiar la sede porque el lugar donde se va a hacer se quedó afectado. Entonces, cuando tengamos ya la organización del Festival Asia México, le estaremos comunicando porque el festival está muy bueno, muy bueno. Sí, qué padre. Pues bueno, hay que saber bien la fecha, ¿no? Así es, cuando tengamos la fecha les estaremos comunicando porque en ese festival va a haber la participación de, habíamos dicho, Corea, Japón Y China. China. En esta edición. Va a haber música, va a haber demostraciones de artes marciales, va a haber también libros, presentaciones de libros, va a haber cantantes. O sea, va a haber un Y va a haber proceso talleres hacer- de shodo también. Sí, Show. muestra Caligrafía. gastronómica, caligrafía para hacer los kanjis, en fin, va a estar muy completo, muy completo. Pues qué maravilla. Y bueno, también tenemos en puerta algunos torneos de la Asociación de Karate de la Ciudad de México, y casualmente hoy, como vieron en nuestro banner, pues tenemos a nuestro super invitado de lujo, al Sensei Hansel Tepal, para quien pedimos muchos aplausos. Bienvenido, Sensei. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Y los aplausos? Y los aplausos. Lalo, Lalo. Este programa contiene aplausos grabados. Sí, fíjate que... Ahí está. ahí está. Exacto. Ahí está para que los escuchen.
Están grabados, pero son de gente real que ya esperaba tu visita. Ah, bien, Espero- Oiga, va a venir Sensei Hansen. Ah, sí. Pues muy bien. No, bienvenido. Muchas gracias. Este, Muchas gracias por la Qué padre invitación. que, Estamos- que ahora sí, bueno, pues que ahora contamos con tu presencia. Ya teníamos intención de invitarte desde hace mucho, pero pues la verdad queríamos que se diera un poquito más de audiencia. Y bueno, pues por fin te tenemos aquí. Con todo gusto, acá estamos. ¿Cuándo tenemos ahorita torneo? Estabas mandando unos mensajitos, ¿no? Sí, estoy acá a los en mi asociados. coche y estoy enviando la información Desde el porque computador. todo se nos complicó precisamente por esta situación desafortunada que sufrimos los habitantes de la Ciudad de México y de otras partes de la República, por supuesto. Sí, caray. Y bueno, dentro de todas las consecuencias, las menores, pero que de alguna manera también afectan la vida normal y cotidiana, pues son los aspectos deportivos. Muchísimas de las instalaciones deportivas que existen se estuvieron utilizando como centros de acopio y como Claro. albergues para las personas que desafortunadamente tuvieron que abandonar sus viviendas. Y esto obviamente pues trajo como consecuencia que muchos de los eventos deportivos que ya se tenían programados se pospusieran o inclusive, como en el caso de nosotros, se adelantaran. Ujú. Efectivamente, como bien lo señalabas, próximamente tenemos algunos eventos en puerta que cuentan con el aval de la Asociación de Karate Do de la Ciudad de México. El más reciente, o digamos que el más cercano, es la Copa Nacional, o en este caso la Copa de Invitación General de la organización Sabiduría del Guerrero, Ujú. que organiza el profesor Waldo Ramírez, que se va a llevar a cabo el día 28 de octubre 28 de octubre. en el Deportivo Ecológico 18 de marzo de la delegación Miguel Hidalgo. Pues ya está cerquita ya. Ya está prácticamente a una Sí, semana y media. Ujú, ujú. Ese evento no sufrió modificaciones, afortunadamente ese evento se llevó a cabo en la fecha en la que estaba planeado. Es su primer torneo, Es ¿no? el primer campeonato como organización Sabiduría del Guerrero que realiza. De entrada es a nivel de organización, pero la invitación está abierta a todos los practicantes de Karate Do. Cuenta, por supuesto, con el aval de la Asociación de Karate Do de la Ciudad de México, que solicitó en tiempo y forma. El arbitraje va a ser proporcionado por la asociación, por lo que esperamos que sea, pues obviamente, un buen arbitraje. Y esperamos que sea un buen evento. De hecho, algunos de los asociados acudirán inclusive a ese evento previo o como fogueo para el campeonato selectivo que vamos a realizar el día 11 y 12 de noviembre. Híjole, se juntó Se con el juntaron nosotros, porque de hecho ¿verdad? vienen varios eventos. Efectivamente, 8 días después viene la Copa IMAI del profesor Juan Gaspar de la organización Goyuquencha, que tenían programados para la fecha 14 de octubre, Ujú. reciente que pasó. Pero precisamente por esta circunstancia particular que se dio en el Juan de la Barrera, se pospuso al 4 de noviembre. ¿Qué les Se pasó va a al Juan de la realizar. Barrera, sabes? Se utilizó como centro de acopio, incluso ok. tenemos ahí un poco la referencia de que una buena parte de la instalación estuvieron guardando muebles y artículos personales que se recuperaron de algunas viviendas y bueno, apenas se está desocupando. Sí, Todo bueno, parece indicar que ya está abierto, inclusive ya se está haciendo uso de la instalación, pero desafortunadamente le pegó a este evento que estaba bien programado. Siempre se realiza a mediados del mes de octubre, siempre tiene una fecha muy especial para Sí, realizarlo. todos lo tenemos así como Todo en el mundo calendario, lo- ¿no? lo Y aparte, caracteriza. como comentaba en programas pasados, pues es como el torneo de invitación más grande, ¿no? Sí, efectivamente es, si no el más grande, uno de los más grandes de invitación que existen. ¿Cuál sobre es el más todo, grande de invitación que? Pues es que ¿Cuál te parece? tendríamos que ¿Cuál? pensar en organizaciones, pero yo creo que federado, Ujú. la Copa IMAI, efectivamente, ¿verdad? sí. Sí, porque además reúne a toda la organización Goyuquencha a nivel nacional, de diferentes estados, y por supuesto en la zona metropolitana goza de gran popularidad. Muchísimas escuelas del Estado de México, de la Ciudad de México y de alrededores, ¿no?, acuden a Sí, ese siempre evento. vamos todos. Sí. Es un evento muy grande, tengo entendido que inclusive ha contado con la participación de aproximadamente 3,000 participantes y es un buen número. Un campeonato nacional de Federación Mexicana de Karate
ha contado con 4.500, 4.000 participantes. Entonces es un evento que efectivamente pues sí tiene mucha aceptación dentro de los practicantes de Karate Do, afiliados y no afiliados, porque como es un torneo abierto, Sí. participan muchísimas organizaciones que incluso no están incluidas dentro del Sistema Nacional del Deporte. Así es, entonces, bueno, y siempre, casi siempre yo desde que me acuerdo que estuve en Goju Kensha, siempre ha sido así. Entonces, eso, el que vaya tanto competidor eleva la calidad técnica del evento. Claro, es una excelente oportunidad para poderse foguear, para poder preparar a los atletas que en un momento dado estén compitiendo de manera formal. Es una excelente oportunidad, Sí, sí, sí. por supuesto. Por eso, bueno, Es un a mí torneo me esperado. encantaba cuando Sí. me tocó ser también campeón nacional cuando estaba en Goju Kensha. En los torneos sí era... Y es un evento Sí, era muy importante. esperado, sí. Y es lamentable que se haya tenido que mover, y es lamentable que haya quedado incluso en medio de dos eventos de alguna forma también avalados por la asociación. Sí, Bueno, caray. el torneo que acabamos de mencionar. Y el 11 y 12 de noviembre nosotros tenemos nuestro segundo selectivo oficial, que además en este caso en particular, para efecto de las categorías de Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y etapas de desarrollo que están aceptadas por la CONADE y por los institutos del deporte a nivel nacional, se llevará a cabo los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México, que tienen una gran participación del Instituto del Deporte. De hecho, este evento en particular, además de contar con el aval del instituto, del mismísimo director de dicha institución, el profesor maestro Horacio de la Vega, pues obviamente tenemos la participación directa de mucho personal del instituto. Ujú. Inclusive estamos utilizando una instalación que está administrada directamente por el instituto. Vamos a contar con el apoyo de esta institución para diferentes requerimientos que se requieren para este evento. Entonces hay una gran participación del Instituto del Deporte y por eso reviste de mayor importancia. De tal manera que todo aquel atleta competidor que desee participar en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil de la CONADE tiene que participar en este evento obligatoriamente y presentarse y ganar, y quedar dentro de los primeros 4 lugares de cada categoría para poder representar a la Ciudad de México en el Campeonato Nacional Infantil y Juvenil que organiza la Federación, que es el clasificatorio para poder llegar a la Olimpiada Nacional, con su corte, ¿no? Con el perfil que tiene este evento especial, que muchos han considerado pues el más importante en México a nivel internacional, ¿no? Qué bien. Bueno, ¿sabes qué fue lo malo? Que a nosotros en JK se nos encima y la misma Sí, fecha. entonces efectivamente tenemos hay nuestro un torneo, Copa Itosu. es correcto, lo platicábamos inclusive con el presidente de la organización. No hace mucho tuvimos la oportunidad precisamente de comentar con él. Incluso él quiso cambiar la fecha, pero también se complica Sí, es mucho que las por- sedes se complicaron. a ahorita, nosotros ¿no? también. O sea, Ujú. de hecho, nosotros inicialmente queríamos respetar la fecha que habíamos inicialmente programado, que era el 18 y 19 de noviembre, que inclusive habíamos planeado desde el año pasado, cuando hicimos nuestro programa de La actividades anual. calendarización, yo me acuerdo, claro. Estaba planteada esa fecha, la apartábamos desde mucho tiempo de anticipación, pero vuelvo a insistir, debido a estos eventos, hubo otros eventos que tuvieron que posponer y por la importancia que tienen, sobre todo siendo la ciudad deportiva, Ujú. tuvieron que asignarlo en esa fecha que teníamos nosotros y nos propusieron una anterior. Entonces tuvimos también que hacerlo. Vuelvo a insistir, la intención era permanecer en la misma fecha. Estuvimos buscando alternativas, había una disponible, pero ya por toda la programación que se había hecho de la instalación, queremos hacer cosas innovadoras. De hecho, en este evento en particular vamos a contar con un área central elevada que va a tener cámaras, va a tener las Como la que pantallas. hacemos allá en JK en Japón. Sí, va a ser para las finales, se va a hacer de Padre. manera reglamentaria, acorde con el reglamento de la WKF. Y esto es importante porque también nuestros entrenadores de la Ciudad de México, nuestros atletas, nuestros jueces, todo nuestro personal tiene que adaptarse a ese sistema de competencia, porque cuando hemos llegado al nacional o a la Olimpiada Nacional, o cuando hemos requerido del uso de esa tecnología, no la hemos sabido aprovechar. Así es. Entonces es necesario que lo hagamos aquí a nivel distrital,
Bueno, pero también si hablamos de la asociación, de la nueva asociación de la Ciudad de México, pues es una asociación joven prácticamente, ¿no? Sí, Recién, sí, ¿cuánto claro. llevas de presidente de la asociación? Se formó, y toda la talacha que te aventaste, ¿no? Sí, Junto con el equipo de trabajo. el día 15 de noviembre cumplimos 2 años de gestión, aunque en realidad prácticamente lo que fue el 2015, que desde que se llevó a cabo la elección el 15 de noviembre hasta el 31 de diciembre, no hubo más que prácticamente la elección. Empezamos nosotros a trabajar realmente a partir de enero del 2016. Tenemos Así es. prácticamente 2 años trabajando y queremos hacer muchos cambios. Para el tiempo que llevas, vaya, pues... Claro, hay hay que que ser gradual, ser ¿no? paulatino. Ujú. Pero Es está correcto, muy bien sí. eso de ¿cómo se llama? Del área elevada. Del área elevada. Sí, Para ustedes, para los jueces, tanto entrenadores como nosotros los competidores, en un nacional, ya sea para ir más que nada los de Olimpiadas, se van a hacer chiquitos cuando vean que están en un área central, entonces también es muy bueno porque nosotros tenemos empezamos a hacer el control de nuestros nervios, de las emociones, entonces creo que fue muy buena idea eso, fue algo muy innovador en este torneo. Sí, aparte, muchas veces lo que nos sucede es que se baja mucha gente, por más que quieres y no se quiere portar uno descortés, por más que tienes control y todo, siempre se mete mucha gente a las áreas, ¿no? Para grabar o para ver de cerca a los competidores o pues, gritarle a sus amigos, etcétera. Sí. ¿A poco no? Sí, también, claro. Y ahí, pues, si estás ahí a nivel de cancha, pues no ves nada. Y pues es una molestia, la verdad. Y Claro. teniendo el área elevada, pues tiene más control, la verdad impone, pues la gente se va para atrás porque de lejos ve mejor. Claro. Y pues... Sí, se queremos meten en hacer el estos modelaje de la competencia, digamos, ya formal, oficial, de acuerdo al reglamento, porque sí, hemos notado que efectivamente muchos de nuestros atletas, cuando se presentan a ese tipo de competencia, se caen, precisamente por la tensión. ¿En las tarimas? Cuando Sí, es claro. Sí, área elevada. sí. Bueno, pero impone. pues solo que si le hace uno ahí el yoga ahí, pero al aire, pues sí No, se bueno, verán sus opciones, claro. Pero no, generalmente creo que sí funciona bien. No, le das mucha vista, ¿no? Al evento le das mucha Sí, vista. O también. sea, Y y el se va competidor- profesionalizando eso, ¿no? Y el competidor correcto, luce sí. más. Y eso no Claro. hubiéramos podido hacerlo en la sede alterna que nos estaban ofreciendo muy amablemente. ¿Dónde va a ser el torneo? En la sala de armas de la Magdalena Michuca, el gimnasio Fernando Montes de Oca, que se encuentra dentro del complejo deportivo. Y los 2 días vamos a realizar ahí la competencia. El día sábado va a ser la competencia para cintas negras y el día domingo para todos los grados de Q. Cintas amarillas, blancas, verdes, cafés. En modo Hanna, no vas a Así, poder. así. No, pero creo que sí, porque por ahí comentaba precisamente el profesor Juan Manuel que va a tratar de hacer sus horarios para que pueda mandar al equipo representativo de la JK. Híjole, pero pues... Está complicado. Sí, o sea, de la Magdalena a A la plan otra seccional. Magdalena, ¿no? ¿A dónde? Ah, sí. El plan seccional va a ser, plan seccional. entonces, híjole, sí está complicado. Pesado. A ver cómo le hacemos. Pero esa es la bronca. En la moto. Precisamente. En la moto, ahí con mi equipo y con mi casquito. Pues vamos a ver cómo lo cuadramos, ¿no? Pero Hay pues, que encuadrarlo, asistir, pero hay que estar porque, pues, presente. estamos nosotros en las dos asociaciones. Sí, claro, ese es un poco el problema, ¿no? Sí. Es correcto. Es el problema y la ventaja, las dos cosas. Así Claro, es. pero bueno, por algo son las cosas, como dice el sensei, pues fueron cosas fuera de control. Sí, claro. ¿no? Todo esto que sucedió del sismo, pues hay cosas Sí, que hay que adecuarnos. son... Pero, Sensei, aquí me encantó todo lo ahorita de los torneos y la calendarización, pero siempre hablan de eso. Yo he visto otros programas donde te entrevistan y siempre hablan de eso, pero yo quiero hablar de Hansel Tepal y de su trayectoria. ¿Quién es? Porque pues, sí lo ven y lo respetan y se le cuadran y todo, pero él Pero tiene una ¿quién? trayectoria, no De siempre, 32 años, no nada siempre ha más. sido el jefe acá de la asociación, lo ven serio de corbata con su camisa. No, él fue competidor, y también pues es un gran karate que conoce bastante de karate. Entonces, Sensei, ¿cuál fue? El estar ahí le ha costado. Claro, o sea, no crean que nomás iba a ser jefe, él lleva muchísimos años practicando karate.
independientemente de todo esto, ¿no? Sí, 32 años. Nada más. 32 años de práctica ininterrumpida de Karate Do. Sí, estaba leyendo que casi empezamos en el mismo año. Más o Más que menos. yo soy más viejo que tú. Ah, sí. Sí. Empezaste más grande. Empecé más grande, también empezamos ahí en el 85, Más o menos. ahí cuando estaba. Sí, en el 85. Y yo inicié mi práctica de Karate Do en la Escuela Nacional Preparatoria número 8 Ujú. de la UNAM, que dicho sea de paso, pues es una institución que pues cuenta con una gran tradición en cuanto a la práctica de Karate Do, porque en ese dojo, en ese lugar, en ese espacio, pasaron muchísimos de los grandes representantes del Karate Do del día de hoy, de hoy en día, de la actualidad. De hecho, practicantes como el Chihan Roberto Hernández, Ujú. que ahí inició su práctica de Karate Do igual que yo, en una historia muy similar. Su hermano, el Chihan Miguel Ángel Hernández, Un saludo para ellos. Sí, con todo gusto, por supuesto. El maestro Francisco Lascano fue cómo no, también ese es estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria número 8, ahí inició también su práctica de Karate Do. Dentro de muchos otros nombres, inclusive nuestro compañero y amigo Ángel Garcés, también un saludo, también estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y también tuvo la oportunidad de entrenar con nosotros. Unos Órale, pocos pues. meses, pero también estuvo entrenando con nosotros. En realidad hay una gran tradición, hay una gran tradición. Padre. Fue una situación muy circunstancial porque ¿Qué te llevó? O sea, ¿por qué te metiste al karate? ¿Quién querías? ¿Quién te estaba bulleando? no fue algo muy interesante. ¿O a lo he qué platicado chica mucho. querías apantallar? No, lo que me gustó fue el karate, ¿no? Sí, Sí. tal cual. Justo tuve yo la oportunidad de asistir a la inauguración de un dojo formal de Karate Do en la colonia Molino de Rosas de la delegación Álvaro Obregón, que es a la que he pertenecido y a la que representé como deportista toda la vida y hasta la fecha. Pues se dio la circunstancia de que mi padre tenía como compañero en su trabajo, mi padre era maestro de primaria, y el director de la escuela, su hijo era practicante de Karate Do, y le pusieron su dojo ahí en la colonia. Y me invitaron a mí a ver la inauguración. Y la verdad es que yo, ¿Te dijo tu papá? o tuve, qué? mi papá me invitó, me dijo, ¿quieres ir a una inauguración, a una exhibición de karate? ¿Y tú qué referencia tenías de karate? De karate ninguna. Yo lo que había visto muy en mi ¿A qué infancia... voy, papá? ¿O qué onda? No, me llamó la atención. Sí. Y además yo estaba esperando mis resultados justo para la prepa, acababa yo de salir de la secundaria. Estaba yo justo esperando mis resultados para ver si me quedaba o no en la prepa y no tenía yo nada que hacer. En aquellos entonces el horario era diferente, el calendario era diferente, entrábamos hasta noviembre y en la SEP entraban en septiembre, entonces estaba yo en mis épocas de no hacer nada, Sí, el espacio. en un que hay, espacio sí, muy ¿no? grande de descanso y me invitaron y acudí. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me tocó en esa exhibición conocer al profesor Héctor Luna de Shotokan, famoso, como le llamaban el Patachín, el famoso Patachín, y a un compañero con el que inclusive llegué a competir años después, Rodrigo, que era su alumno, y varios de sus alumnos cintas negras que hicieron la exhibición de la inauguración de ese dojo en particular. Ok. Yo quedé impactadísimo, prendado del Karate Do desde que yo tuve la oportunidad de ver esa exhibición. Tuve la suerte de que me tocó ver una exhibición con cintas negras, una exhibición de gran nivel, porque además de haber hecho kata, hicieron combate, de hacer pues, los rompimientos. A mí me sorprendió muchísimo el detalle de ver al maestro Héctor Luna, que a pesar de su, vamos a decir, de su capacidad diferente, porque a raíz de la enfermedad que tuvo de la poliomielitis, pues tenía una pierna mucho más corta que la otra, pero eso no le representó ningún impedimento para practicar Karate Do, para ser el gran maestro de karate que fue. Y por lo menos en la exhibición que a mí me tocó presenciar, hizo kata, hizo kumite, y de hecho pateó a 3 o 4, y eso en particular a mí me llamó mucho la atención, porque el ver que a pesar de sus limitaciones, vamos, no era parecía que obstáculo. no había limitaciones a pesar de las que supuestamente se veían, y me identifiqué de inmediato. Yo la suerte de que llegaron mis resultados, me quedé en la Escuela Nacional Preparatoria número 8 de la UNAM,
Y a los pocos días que yo entré, empecé a ver la promoción de que había Karate Do ahí en la prepa 8. Sin embargo, yo quería todavía inscribirme a aquel dojo que yo había conocido de Shotokan. El de Molino de Rosas. El Molino de Rosas. El profesor que daba clase, que inauguró, era el profesor Alejandro Sandoval. Hace poco me lo encontré también. ¿Él era de Shotokan también? Él era de Shotokan, claro. ¿Empezaste en Shotokan? No, yo nunca entrené en Shotokan, en realidad. Hasta ahora que tuviste el seminario. Hasta hace poco he tenido la oportunidad de acercarme mucho, gracias a la invitación de todos ustedes, de la organización JKA, también por supuesto de la organización ISKF, que he tenido oportunidad de tomar extraordinarios seminarios con excelentísimos maestros de Karate Do y por supuesto conocerlo. Te puedo yo comentar que me gustó el Shotokan desde que lo vi. Me gusta el Shotokan, me gusta mucho el Goju Ryu, me gusta mucho el Shito Ryu. Of course. Y bueno, la verdad es que me gusta mucho el Karate Do en general. Soy un apasionado del Karate Do. Apasionado en verdad. Qué bueno. Mi vida ha tú sí girado. me entiendes, porque Sí, ¿no? luego te dicen, ¿cuál te gusta más? A mí me gusta el karate, me gustan pues, todos los estilos. Pues, Tienen su particularidad, Claro. cada uno es diferente y tiene su grado de dificultad. Además, no es sencillo. No es fácil para un practicante de Shotokan que ha hecho Shotokan toda su vida tratar de hacer Goju Ryu. No es nada sencillo. no, hombre, yo creo que es... No es nada sencillo para un practicante de Goju Ryu pretender hacer Shotokan. No. Y para el Shito Ryu, que puede ser un poco más afín, incluso es complicado. Sí, pero el de Shitoryu puede hacer los dos. Eso Sí. es lo padre. Tiene un poquito más de oportunidad, porque Claro. además tiene pues cierto fundamento. Ujú. De alguna manera es efectivamente una mezcla de los orígenes de ambos estilos. Pero bueno, finalmente yo llegué y yo todavía tenía la ilusión de inscribirme en aquel dojo que yo había conocido. Yo le pedí a mi padre que me Hasta ese inscribiera. punto todavía no te habías inscrito. Todavía no. Y te voy a platicar algo muy curioso. Me inscribieron. Yo no me inscribí, me inscribieron. Un ¿Quién? compañero que yo le decía, no, pues a mí me gusta mucho el karate, pero voy a ir a entrenar a un dojo que conocí en la Ajá. colonia, en la calle. Y nosotros estábamos haciendo natación. En aquel entonces, en la Prepa 8, para todos los que conocen actualmente la Prepa 8, que ya tiene la alberca techo, que ya tiene calderas y que el agua está calentita. Hasta y que se sale uno arreglan las cosas, ¿verdad? Sí, es correcto. Pues en mis épocas había dos temperaturas, helada y fría. Y bueno, pues nosotros íbamos a nadar. A mí también, yo aprendí a nadar muy joven. Y curiosamente las clases de Karate Do las hacían en la alberca, a pesar de que tenían su dojo especial, por la cantidad de personas que se inscribían. Ya no cabían. Ya no cabían en el dojo, entonces se salían a la alberca a practicar. Y de verdad que eran grupos de 60, 70 chicos, que inclusive los dividían por niveles para efecto de poder hacer la práctica. Claro. Yo me quedaba viendo la clase desde la alberca y me decía mi amigo con el que estaba yo tomando natación, pues inscribámonos. Dice, no, porque yo me voy a inscribir a otro lado. Y un día sin preguntarme me inscribió. Llegó y me avisó, ya estamos inscritos y hoy es nuestra primera clase. Saliendo de la alberca, porque los horarios coincidían, estábamos todavía escurriendo el agua y tomé mi primera clase de Karate Do en la Escuela Nacional Preparatoria número 8. Órale. Y me quedé ahí. Circunstancias de la vida, por supuesto, en ese momento platiqué con mi papá, le pedí que me comprara mi Karate Do y mi primer Karate y me lo compró, me lo trajo. De hecho, se lo compró al profesor, amigo suyo que había conocido, se lo compró a él y me lo dio. Con ese uniforme estuve practicando aproximadamente 4 años. Sucedió también que en ese entonces mis padres se divorciaron. Justo era un momento en el que había pues un conflicto familiar pues un poco fuerte y nos quedamos sin el apoyo económico, ¿no? de mi papá. Me acuerdo que ese Karate Do y lo usé 4 años constantes, prácticamente hasta que hice mi cinta negra. Y me lo acabé. Ese Karate me lo acabé, lo deshice. Tenía parches sobre los parches y Hasta que se costuras hizo sobre garras. las costuras. Pero te platico, cuando nosotros empezamos a tener entrenamientos más fuertes, la gente se empezó a ir. Cuando empezaron los primeros entrenamientos fuertes de hacer ejercicios de fuerza, que empezaron los primeros dolores, los primeros engarrotamientos, se fue la mitad de la gente. Ahora sí, cuando Y empezó yo me el karate quería de ir, veras. yo me quería ir. Yo cuando empecé a sentir el dolor dije, no, esto no es para mí.
y me quería yo ir. Sí. Me acuerdo que le platiqué a mi papá, yo creo que me voy. Y mi papá me dijo, oye, hijo, te hice el esfuerzo de comprar el Karate Doggy, no me costó nada barato, caray. Y por ese pensamiento me quedé, porque mi papá había hecho el esfuerzo grande, enorme de haberme comprado un Karate Doggy caro en ese entonces, y por ese pensamiento me quedé. Cuando empezaron los combates se fue la otra mitad de la gente, y yo me Así quedé pasa. ahí, porque decía, no, es que están muy fuertes los golpes. Porque además, como tú bien sabes, en aquel entonces no había tanto control y tanto equipo como el día de hoy, ¿no? Pues mi equipo había, era Mi de equipo risa, había, los ¿no? guanteletas, Claro, y además en platanito aquí. la escuela de Karate Do en la que yo inicié, Ujú. pues era todavía más más arraigado el pensamiento del karate tradicional, Era más antiguo, tradicional, como llegó, exacto, eso es lo que te iba a como decir. llegó, ¿no? Y bueno, ahora que estaba estudiando un poco sobre la historia de los orígenes del Karate Do en México, Ujú. me doy cuenta que había que darse, porque había que demostrar que el Karate Do era mejor que el Taekwondo, o que el Sí, pues a karate ti te tocó chino, la que época de el los karate- torneos donde iba de todo, era abierto, iba taekwondo. Ya no me karate. tocó, cuando ¿No te tocó? yo competía, ya era Claro. el reglamento UCO, ya teníamos Ujú. nuestros protectores de nuestros nudilleros blancos, que era el único protector que había. Incluso la concha que era obligatoria nadie la usaba, ¿eh? No, nadie la se usaba robaba hasta mucho. la fecha. no Ya sé tenían quién la piso. usa. ¿Eh? Ya tenían piso. No, todavía no había El protector tatami. bucal. ¿Verdad que No, los torneos no era eran tatami. sobre duela? O sea, sí, con un masking tape se marcaba el área en el suelo, Es que- en el mosaico, o en Exacto, la- con masking tape. con masking tape se marcaba Te el área. volabas el barniz. Y ahí azotábamos, Sí. azotábamos. Pero es que el otro día le enseñé a Hanna un video de el torneo del Puma 93. De hecho, Ujú. participó también el Chican Roberto Hernández y yo estaba también compitiendo en ese torneo. Bueno, ya te platicaré esa historia. Y ve el video Hanna y dice, así era el karate antes y yo. ¿Cómo? O sea, así sin tatami. Yo, ya Estas no lo niñas concibe. milenio. Sí, Estas sí, niñas sí. milenio. Y eso no lo concibe así. Pues, antes nada más el tatami era en el área estelar, sí había. Mira, te comento que nosotros entrenando en la alberca, pues ojalá hubiera sido pastito. Era la vil tierra, el vil polvo. Y nosotros entrenábamos ahí Pues sí, todos es los que- días, de lunes a viernes, hasta en 2 ocasiones diarias. Y ahí entrenábamos y luego nos sacaban a la cancha que está atrás, Ujú. que tenía, según la de la pista de correr, pues cuál pista eran puras piedritas así de tezontle, y ahí nos sacaban a Con correr. eso, sí, Y nos es que- ponían a hacer patitos, y nos ponían hacia al sol. El que quería entrenar, entrenaba sobre lo que fuera. Sí, se forjaba el espíritu, se forjaba el No espíritu. como, ay, me duelen los pies y no hay tatami. Sí, Ay, claro. perdón. Ya Ahora tiene que Mauricio. haber ya. todo tipo de comodidades para que puedan entrenar, ¿no? A mí me tocaron las épocas Acolchonadito. Sí. difíciles, ¿no? Las Sí. épocas duras. Sí, Para sí, sí. conseguirse una cinta no era fácil conseguirse No, una hombre. cinta, ¿no? Y mucho menos un karategi japonés, ¿no? Era, No, bueno. Hay que regresar a imposible. eso, Sensei. Vamos a empezar a enseñarles así en piedritas y todo eso. Sí, para que se ¿verdad? les quite lo finito. Tiene derechos humanos. ¿no? Mauricio Velasco ya le dio que se ríe de mi comentario. Sí, estuvo muy chistoso. No, pero para volver a eso tendríamos que cerrar el internet y eso ya está imposible, porque antes Sí, ese era el problema, ¿no? muy Que complicado también. no había ahorita pues todas las facilidades que nos da ahora la cercanía que nos da el internet. Ahorita compras el línea y Claro. te mandan el uniforme. Antes se lo tenías que encargar a un maestro japonés y a ver si te lo traía. Así es, sí, Y a corríamos ver el riesgo Y de a ver no- si te quedaba, porque él era el que claro, le calculaba. Sí, claro. Sí. Era prácticamente imposible. Sí, era prácticamente un logro imposible. increíble. Y luego, entonces, ¿qué pasó? No, pues tuve pues muy buenas experiencias, muy buenas Y experiencias. luego entraste a las competencias. Sí, Va. yo empecé a competir también desde la cinta verde, inclusive yo representé a la delegación Álvaro Obregón, porque efectivamente hubo una situación ahí muy curiosa. El titular de la Escuela Nacional Preparatoria del taller de Karate Do de la Prepa 8 fue el maestro Leonel Sierra Lagaray. El maestro Sierra Lagaray, dicho sea de paso, pues sobrino de Javier Barros Sierra, muy famoso por dirigir una muy conocida marcha del silencio en el movimiento estudiantil del 68, fue rector por supuesto de la UNAM, y todos ellos son descendientes directos de don Justo Sierra, fundador de la UNAM. Wow. Entonces, de hecho, la familia del maestro Leonel Sierra, todos son universitarios, todos de la UNAM,
la mayoría catedráticos, inclusive hasta hace poco que falleció una de sus hermanas, aún seguía dando clases en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ¿sí? En la Noria. Y bueno, en realidad él venía de familia universitaria. El maestro Leonel, cuando propuso la inclusión del Karate Do en la UNAM y realizó todas las gestiones, obviamente pues, debido a sus facilidades. Todavía no había Karate Do. No había Karate Do. ¿En qué año fue eso, más o menos? Eso debió de haber sido por ahí de los años 70, 71, 72 aproximadamente. Él fue uno de los que logró la inclusión del Karate Do en la UNAM. El maestro Leonel Sierra fue alumno del maestro Guillermo Hofner Long. De hecho, él entrenaba Karate Do, aprendía Karate Do cuando incluyeron el taller universitario de Karate en Ciudad Universitaria y, por supuesto, llevando a su maestro Guillermo Hofner como titular. Por supuesto, el maestro Guillermo Hofner pues hizo toda una historia en la universidad, no solamente de Karate Do, sino de todas las artes marciales japonesas, las artes de Budo, y creó la Budo UNAM. Por supuesto, el profesor Guillermo Hofner fue presidente de la Asociación de Karate de la UNAM, que pertenecía a la federación, y el maestro Leonel, cuando salió el maestro Guillermo Hofner de la UNAM, el maestro Leonel ocupó su cargo. Él fue presidente de la Asociación de Karate de la UNAM en sus últimos días. Y bueno, en algún momento hubo un conflicto entre el maestro Hofner y el maestro Leonel, y ese conflicto de alguna manera pues evitó o limitó nuestra participación directa hacia la UNAM. Yo entonces participaba directamente por la delegación Álvaro Obregón. La Escuela Nacional Preparatoria número 8 se encuentra dentro de la demarcación de Álvaro Obregón y la representé. Y me acuerdo perfectamente que mi primer competencia cinta verde, que ya era selectiva en aquellos entonces, el selectivo a partir de verde, me tocó competir contra los alumnos del maestro que yo conocí, que tenía su dojo ahí mismo en la delegación Álvaro Obregón, y les gané. Gané el primer lugar en esa competencia. Los alumnos del dojo al que querías entrar. Al que yo quería entrar. Mira, ¿usted fue mejor? Sí, fue algo muy curioso. No perdíamos de todas maneras la amistad con el profesor Alejandro Sandoval. Insisto, hace poco me lo encontré, le platiqué la historia, él ni se acordaba. Él no se acordaba. Pues no, pero varios... aparte tú eres amigo de todos aquí. Sí, bueno, afortunadamente sí, efectivamente, soy amigo de todos. Espero que no haya opiniones en contrario. Pues no conozco a nadie. Pero sí, yo empecé entonces a competir como cinta verde, fui campeón distrital como cinta verde también, y ya no había competencias nacionales. Antes nada más las competencias nacionales eran para cintas negras. Con el tiempo, efectivamente, yo empecé a competir ya como cinta negra, aún siendo cinta café. ¿En las dos o cuál era tu especialidad? Mi especialidad siempre fue kumite. Sí, yo practiqué cerca de 22, 23 años en la Escuela Casa del Sol como organización. Y en la Escuela Casa del Sol, prácticamente las katas más avanzadas que teníamos eran las necesarias para hacer grado de Shodan en Shitoryu. No nos iba muy bien precisamente porque ya había una competencia mucho más compleja. Ya en esos entonces ya se empezaban a ver muchas de las katas que hoy ya se realizan, aunque no tanto, pero ya no nos iba tan bien. Sin embargo, curiosamente yo llegué a ser, logré clasificar entre los 8 mejores en kata dentro de la Ciudad de México, cuando en esos entonces los campeones eran Waldo, su hermano, Shotokan, de Shotokan, y también participaba todavía el maestro Rubén Canedo. Sí, como no, muy bueno. Y algunos otros representantes importantes de la Ciudad de México. En aquel entonces la Ciudad de México era potencia en Karate Do, nadie le ganaba a la Ciudad de México. En aquellos entonces inclusive... Y predominaba el Shotokan, ¿no? Curiosamente, y empiezo a entenderlo, cuando se estudia la historia, se empieza a entender. En la Ciudad de México predomina el Shotokan hasta la fecha, hasta el día de hoy. Y efectivamente hubo un boom muy grande por los años 70 del Shotokan, porque llegaron muchos maestros japoneses
y efectivamente crearon sus organizaciones, sus escuelas, y eso desarrolló muchísimo el Shotokan en la Ciudad de México. No así en otras partes del país. En esa época Pero, era por presidente ejemplo, de la asociación del Shihan Pedro Flores, ¿no? yo inclusive, no, cuando yo competía de cinta negra y fui seleccionado del Distrito Federal, era Pedro Flores, pero previo estaba el presidente, el profesor Ángel Márquez de Clubes Toyama, curiosamente. Qué curioso. Curiosamente. Qué buen dato, ¿eh? Sí, Eso cómo no no. lo sabía. No, y me tocó inclusive ir a varias juntas porque mi maestro, mi instructor directo, el profesor Gabriel Martínez Cortés, fue presidente de la liga de Álvaro Obregón, y debido a sus actividades él no podía ir a las reuniones, entonces yo iba. Y yo ahí conocí a muchos de los maestros que todavía hasta la fecha pues tienen grandes organizaciones que crecieron muchísimo. Y bueno, pues en Pero esos el entonces, profesor Ángel Márquez, pues después se dedicó, más bien se separaron, ¿no? Él se dedicaba al sistema abierto, ¿no? nunca participó en los eventos electorales. Él era el presidente de la asociación, representaba a todo el karate federado, del Distrito Federal, pero sus alumnos no competían. El tradicional, pues, ¿no? No, ellos ya traían sus sistemas Qué de raro, competencia, sí, sí. qué raro. Sí, qué raro. Y fue curioso, yo inclusive también, eso puede ser un dato interesante, yo también practiqué un poco de karate abierto. Ya era yo cinta café en la escuela, en Casa del Sol, cuando eventualmente muy cerca, me di cuenta que muy cerca de mi casa, a media cuadra, había un DIF. Y un día, por casualidad, mi hermano creo que fue el que me comentó que daban clases de karate, y fui a ver. Efectivamente era un sistema abierto, una escuela de sistema abierto, pero por no dejar, porque además a mí me gustaba muchísimo entrenar. Hay que entrarle para conocer, no es para hablar sin... Sí, Sin saber. Sí, empecé no a se entrenar conoce. con ellos. Ujú. Ellos venían de una línea del maestro Antonio Márquez del Club Okinawa. La escuela se llamaba Ashi Octecap. Y estuve entrenando con ellos como cerca de 2 años aproximadamente. Y tuve la oportunidad de ir a competir a competencias de sistema abierto, en donde sí había taekwondo, wushu, algunos otros De sistemas, todo. porque era abierto. Me llama mucho la atención, por cierto, que el sistema de competencia de aquellos entonces, estoy hablando de hace 28 años, Sí. era muy similar al que la WKF hoy adaptó. Muy similar, muy curioso. Lo por fueron cierto, ¿no? adaptando. En tanto en kata como en combate, porque cuando nosotros competíamos en kata era por calificación. Había una paletita que se tenía que levantar, y era bien curioso porque todos pasaban de uno por uno. Y me acuerdo muy bien de un evento que se hizo en el domo de Ciudad Deportiva, en el Palacio de los Deportes, Ajá, el Festival de Artes Marciales de la Ciudad de México, creo que se llamó, sí. en donde, pues, un poquito como para efecto de hacer la convivencia de las artes marciales en México, participaron Wushu, participó Taekwondo, participó todos los estilos de karate habidos y por haber, sistema abierto, sistema tradicional, con reglamento de la WUCO. Por supuesto, ganó el primer lugar el profesor Waldo, el segundo lugar Rubén Canedo y el tercer lugar Concepción Ramírez. Pero éramos como cerca de 150 participantes. En kata, eso. En kata. Sí, sí. Nos llevamos todo el día. En la competencia de kata. Por supuesto, pasaron a hacer cantidad de formas de wushu. Me acuerdo que en ese entonces les prohibieron el tema de los... Y son largas, ¿eh? No, Por eso larguísimas, se larguísimas. larga el Era evento. impresionante. Y bueno, esto sale a colación porque yo ya tenía una cierta experiencia en cuanto a ver ese tipo de formas, porque practiqué un poquito de sistema abierto, pero también practiqué taekwondo. De hecho, practiqué cerca de 1 año taekwondo en la UNAM, cuando estaba yo estudiando mi licenciatura. Es lo que veía, dije, mira, pues Sí. no soy el único ahí, pues luego... Practiqué taekwondo, practiqué aikido en el Deportivo G3, en donde también tuvimos un grupo de karate-do de la organización Aikikali. El director se llama Carlos. El sensei Carlos Cordero, yo empecé con él Sí. en Aikido. Sí, Ah, cómo no. pues yo practiqué con unos su esposa, alumnos. su esposa en ese tiempo, la maestra Marta Fernández. Marta, sí, exactamente. Sí, no, excelentes maestros. Sí, cómo no. Yo practiqué 1 año en Qué bien. la organización Aikikali, ahí aprendí a caer. Sí, sí, sí. Ahí aprendí, pues básicamente, a hacer algunas llaves, pero sobre todo a caer, que fue lo más importante que me dejó. Eso fue lo más importante. No me lastimo, ya por lo menos ahora. Ya me puedo tropezar y no me rompo un diente. Así es.
Y bueno, pues yo tuve la oportunidad de conocer ese sistema abierto y tuve oportunidad de ver y de escuchar de organizaciones importantes de ese medio, como Toyama, como Okinawa, como Kayama, como la escuela que se llama Masoyama, Samuráis, Shudokan, Padre, o sea, muchísimas por eso tu escuelas, ¿no? visión actualmente es muy amplia, ¿no? De las artes marciales, porque conoces. O sea, Sí, cómo no, claro que sí, tuve la oportunidad y eso además es maravilloso. fue muy curioso porque obviamente yo siempre fui muy apasionado, además de su historia, de sus conceptualizaciones, siempre fui muy preguntón y siempre le preguntaba a los maestros, oiga, ¿esto por qué? ¿Esto por qué? ¿Y por qué se amarra una cinta así? ¿Y por qué de esta manera? Siempre, ¿no? Y empecé a traer conceptos que por supuesto pues uno va adaptando a su estilo, a su impronta personal, ¿no? Así fue. Pues yo efectivamente pues continué siempre, mis grados siempre los hice en la Escuela Casa del Sol. Yo obtuve inclusive mi grado de Shodan, de cinta negra, directamente del maestro Leonel Sierra Lagaray, que además, dicho sea de paso, era maestro de la materia de actividades deportivas de la preparatoria, y él invitaba a todos sus alumnos a que tomáramos el taller de Karate Do, y él siempre nos hizo los exámenes, aunque en ese momento él no daba las clases siempre lo daba el alumno más avanzado. Él llegaba nada más allí de repente a ver, a sumarse, a darle como el control a la agrupación. En ese entonces andaba también un poco distraído porque había heredado una mina, la estaba tratando de echar a andar y de explotar. Y bueno, finalmente él nos hizo todos los exámenes, yo recibí prácticamente 3 danes de él. Y justo cuando yo era cinta café, comencé a participar ya como cinta negra, me aventé. Y recuerdo haber sido parte de la selección del Distrito Federal. Recuerdo muy bien una experiencia en donde el entrenador de ese entonces nos comentaba que el Distrito Federal era potencia y que íbamos a ir a un nacional y que teníamos que dar todo de nosotros porque teníamos que llegar a demostrar que éramos los mejores del país. Y así era. Yo acababa de entrar, sin embargo, pues yo tuve como compañeros a prácticamente todos los seleccionados y por supuesto profesores importantes hoy en día como el profesor Waldo, como el profesor Álvaro Ruiz. Me acuerdo muy bien de Alfredo Espíndola, Patrick Spin, vamos, no sé. Te han tocado Nacho Lugo, Rubén Gómez, me tocó un entrenamiento, Oscar mi primer Escudero. entrenamiento de selección. Uh-huh. Me tocó trabajar con Rubén Gómez y me ha puesto una super barrida y arrastrada de arriba para abajo por todos lados, pero yo estaba encantado, yo estaba Sí, fascinado no, de que me pues, pegara, o sea, ya, vamos. Aprendes mucho y él es un gran maestro. No es la actitud que de muchos chicos de hoy, ¿no? Se les pegan y se enojan mucho. Sí. No, yo estaba fascinado, luego porque estaba al desquite, aprendiendo, sí. ¿no? De los mejores. Y sí, por Ricardo Mata, que no es cierto, Ricardo es todavía de algunas... Él es más joven, ¿no? Es más joven. Uh-huh. Vamos, tuve la convivencia. Me acuerdo que inclusive en un entrenamiento de selección me tocó hacer combate con Patrick Spin. Yo no sabía quién era Patrick Spin. Yo la veía muy firme, muy disciplinada, muy entregada a su entrenamiento. Me tocó trabajar con él. Y yo, la verdad, muy confiado. Pues de repente le abrí tantito la guardia y me puso un patadón. Sí, como... Pero de veras patadón que me dejó tirado dos semanas en cama. 2 semanas en cama, no me pude parar. De una maguashi. De una maguashi que me puso, no, en la cadera, en la que me dejó cojo, no me pude parar. Es experiencias muy interesantes. Desafortunadamente, por la misma situación económica que atravesaba, que te comentaba yo, que muchos a lo mejor de jóvenes sufrimos y que no tuvimos quizá la orientación indicada, yo no pude ni me di la oportunidad de participar en demasiadas competencias nacionales. Y esto también es un tema bien interesante porque yo no me acuerdo que en aquel entonces ni la CODEME, ni la CONADE, ni el, ¿cómo se llamaba? Prodeporte, promoción deportiva, creo que se llamaba. Había ProDDF. ProDDF, ¿no? Sí, era. Yo no recuerdo que ninguna institución de ese tipo dijera los apoyos económicos, las becas, te pago tu viaje. Yo no recuerdo. No. Yo lo que me acuerdo era que teníamos que ir pagándoles nuestra propia bolsa. Así es. Y sí llegué a ir a 4 competencias nacionales en 4 años consecutivos. Y me acuerdo que en varias ocasiones me tocó ir de aventón
me tocó quedarme a dormir en las terminales de autobuses. En alguna ocasión nos quedamos en un parque que nos picotearon los moscos porque era impresionante. Y me tocaron vivir esas experiencias. Sí, le sufríamos. Y la verdad es que, de verdad, te comento que ninguno de mis compañeros ni de mis maestros me decían, mira, acércate con esta persona porque te va a dar un apoyo económico, acércate con este otro. Y la verdad es que ni nuestros maestros nos acompañan, ibas tú solo. Exacto, es que ese es el tema, ¿no? Exactamente. No había ni que el coacheo ni nada. Tú ganabas. Porque además eran las primeras épocas de la competencia formal. Sí, sí, sí. Yo hice examen de cinta negra en 1990. Justo en ese año se realizó el campeonato de Karate Do mundial acá en la Ciudad de México, en donde 2 mexicanos lograron, afortunadamente y para bien de la historia de México, lograron 2 preseas, 2 medallas, entre ellos el maestro Roberto Hernández, que dicho sea de paso, él en ese momento todavía era perteneciente a Casa del Sol, aunque ya había empezado a incursionar en el estilo Shitoryu, pero todavía estaba vigente. ¿Qué estilo maneja Casa del Sol? Casa del Sol es un Shitoryu, yo digo, me atrevo a decirlo porque además es la enseñanza del maestro Hofner, de la línea directa del maestro Murata como llegó. Maestro Nobuyoshi Murata. Nobuyoshi Murata Morishita. Que es el Shitoryu que también llegó. Es el Shitoryu que llegó a México. ¿Cómo llegó a México? ¿Cuánto nos porque queda? hay que... 2 minutos. Andamos ya sobre tiempo. Sí, estamos tenemos que claro. echar otra otra platicada. No, bueno, va a seguir para rato. Y entonces, yo quiero saber. Sí. Y entonces, pues, es muy particular ese. Sí, no ese se tipo de pudo Shitoryu. determinar como Shitoryu porque a raíz del conflicto que hubo y de la separación y de lo cerrado que estaba en ese entonces el medio, pues el maestro Leonel ya no se pudo acercar con otro maestro de Shitoryu ni tampoco se pudo acercar con un maestro de Shotokan. Entonces él implementó su propio estilo de Karate Do, basado por supuesto en Shitoryu que le había enseñado el maestro Guillermo Hofner-Long, pero también incluyó algunas novedades que habían llegado a México con el maestro Yato de Shotokan, Claro, sí. como el uso de la cadera, como las posiciones más largas, como el Kokutsudachi, como el Kibadachi, que incluyó dentro del programa para efecto de poder ser un poco más completos en cuanto a la práctica de Karate Do. Bueno. Es digamos que una fusión de lo que se conocía en esa época del Shitoryu, que se conocía con el Shotokan que trajo el maestro Yato. Aparte de que él hizo una tesis, hizo un estudio de biomecánica que quería él presentarle al maestro Mabuni, porque había pues una relación excelente. El maestro Mabuni venía a México constantemente. Sí, hay muchos videos de sus prácticas. Ya estamos pelas. Un minuto, sí. Y entonces, él hizo un estudio que señalaba que el cuerpo humano realizaba de manera natural movimientos circulares con todas las partes del cuerpo, con todas las articulaciones. Prácticamente nuestros movimientos son circulares por naturaleza, porque está el brazo pegado al cuerpo, porque la muñeca está pegada al brazo, porque la pierna está pegada. Es un super tema, también Sensei Asai en Shotokan lo implementó así y hizo unas modificaciones. Es una tesis, él le llamó, a esa tesis le llamó el desplazamiento angular. A raíz de eso, él hizo un estudio que le iba a presentar al maestro para efecto como tesis para su cinta negra, y de ahí se basó para efecto de nombrar su estilo, el estilo de técnica de desplazamiento angular, que no tiene nada que ver con salidas a 45 grados o con las katas. Eso es otra cosa, que existe siempre en el Karate Do. El TDA tiene que ver más bien con los movimientos o la ejecución geométrica y circular de todas las extremidades del cuerpo humano. ¿Cuándo nos visitas otra vez, Sensei? Pues cuando nos vuelvas a invitar. No, hombre, pues tú ponle fecha y ya me quedé picado. Sí, claro que sí. Yo quiero que vengas mañana. Lo hacemos, claro que sí. No. Pues sí, vamos a calendarizarlo porque hay muchísimo tema con Sensei Hansel Tepal y son temas que no tratamos regularmente con él. Entonces, pues hay muchísimo conocimiento. Ahorita mismo agendamos la siguiente fecha, claro ¿no? Que sí, con todo gusto. ¿Sí o no? Claro. Va. Muy bien. Pues hoy ya se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, pero Sensei, un vamos a honor seguir. tenerte aquí. Y pues queremos seguir escuchando más de lo que nos están platicando. Claro, con todo gusto. Y todavía falta. No, muchísimo tema, ¿no? Muchísimo tema. Podemos platicar un día de la historia del karate de México, si gustas. Encantado. Que hemos estado investigando mucho sobre el tema.
y sobre, por ejemplo, la historia del karate en la universidad. Encantado. Muchas cosas, ¿no? Sí, Claro. sí, sí. Ahora sí que las veces que nos visites vamos a sentirnos. Y ahora que pasen el torneo, honrados. a ver qué tal nos... Claro. En el torneo Sí, también, también. es importante. Ujú, ujú. Muy Sí, bien. que nos platique de los resultados y cómo nos está yendo, ¿no? Y Claro, hacia sí, dónde cómo va no. la asociación. Pero a mí me interesa ahorita más Hansel Tepal Claro. que la asociación, y eso lo vamos a platicar también, porque también hubo ahí una transición muy sufrida que nos tocó vivir, vimos Ah, sí, exhibiciones cómo no, en sí, Reforma, claro. hicimos un montón de No, cosas pues, que nos ha tocado ver. Fuimos a San Luis Potosí una ocasión y no nos dejaron competir con 48 atletas. ¿no? Hazme el favor. Sí, bien complicado. Pues hay mucho que vamos a Hay seguir. mucho que hay que platicar Esperen con el siguiente volumen con Sensei Hansel Tepal. Y por hoy pues nos despedimos. Que tengas una linda tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Muchas Andrés. gracias. Todavía no, espérense, tengo un anuncio. A ver. Seguimos con lo de la rifa del Karategi. Para Nos que sepa va a también el matar Lalo. sensei, ya sé, perdónalo. Rápido. Alárgale, Lalo, Estamos alárgale. rifando estamos rifando una rifa, para juntar fondos, para que siga este bonito programa. Así es. El ganador, bueno, tiene que escoger el Karategi que quiera de su gusto. Es un Karategi Araguasa Amber o un Onyx Air Evolution. Entonces, el costo del boleto es 100 pesos, pero es doble. Entonces, en cuanto compran un número, se les da el otro. Y es con los últimos 3 dígitos del magno sorteo de la Lotería Nacional del 31 de diciembre de este año. Entonces, vamos a estar yendo a los torneos para que si nos ven, se nos acerquen y compren su boleto. Y quien quiera boletos, marque claro que al sí. teléfono de Vive Radio 55 64 41 33, 55 64 41 33, o escriba al Facebook de Espíritu Samurai y diga yo quiero mi boletito y nos ponemos en contacto con Claro ustedes que para sí. darles el boleto. Pueden comprar los boletos que quieran, nada más que Todos. apúrense porque se nos están acabando. O Así, si nos no ven que puedo nos venderles hacen más de 100, no puedo venderles más de 100, ¿eh? Eso es definitivo. ¿ok? Sí. Si ven que se les acerca Hanna sospechosamente, ya saben para qué es. Exacto, no se vayan a emocionar. Y aparte va con el aval de Sensei Hansel, así que Acá firmamos. muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias. Pues muchos saludos. Os. Os.